Vamos a hablar de la última favorita de Luis XIV, Madame de Maintenon. Yo creo que la última novia de un tipo es más importante que la primera. Todos hablan del primer amor, y se llenan la boca hablando de primeros amores, como si las inauguraciones tuvieran, vaya a saber qué sentido mágico. Lo tienen, desde luego, pero me parece que es importante saber quién es la última. Nos preguntábamos en la charla de la Feria del Libro, habida cuenta de que Jacob estaba enterrado en la cueva Macpela con Lía, que no fue la mujer que le había elegido, con quién apareceremos nosotros en nuestra cueva Macpela, junto a quién seremos enterrados o recordados. Y pensar que a lo mejor el destino de muchos de nosotros era ser asociado de un modo cósmico con personas equivocadas. Pero la última favorita de Luis XIV, antes de ser Madame de Maintenon, se llamaba Françoise d'Aubigne. D'Aubigne, es lo correcto. Françoise d'Aubigne. Su padre, Constant, era hijo del poeta Agripa d'Aubigne, pero no era poeta el papá de Madame, sino que era jugador y borracho, como suelen ser los hijos de los poetas. Uno está tan preocupado escribiendo sonetos que el nene anda por ahí cuando quiere acordarse le ha hecho jugador y borracho. Y uno está tan preocupado escribiendo sonetos que no le importa. Bueno, el papá de Françoise, llamaremos así a la futura Madame de Maintenon, andaba siempre en algún negocio turbio, pisaba sobre él la sospecha de haber asesinado a su primera esposa, en fin. Lo acusaron también de conspirar con los ingleses y terminó en la prisión de Burdeos. Parece que ante Constant, el papá de Françoise, sucumbían todas las mujeres. Y una de ellas fue la hija del director de la prisión, que se llamaba Jean. Y se casó con él en la cárcel. Era aquí una historia maravillosa. Lo meten en cana a un tipo, y el tipo es tan seductor que se levanta a la hija del director de la cárcel. Ya no pasan estas cosas en el mundo de hoy. El mundo de hoy es tan desagradable que no hay ninguna posibilidad de que un convicto se enamore de la hija del director de la cárcel, por la razón sencilla de que no es posible que la conozcan. Ni siquiera conocen al director de la cárcel. Probablemente las cárceles no tienen directores sino en las películas. Bueno, el caso es que Constant tenía 43 años, Jean 16 encima, y en 1635 esta Jean, la hija del director de la cárcel, tuvo una niña, y esta niña fue la protagonista de nuestra charla de hoy, Françoise. Cuando el papá salió de la cárcel, decidió llevarse a su esposa y a su hija a las Antillas para buscar fortuna. ¿A dónde va uno cuando quiere encontrar fortuna? A las Antillas. La pequeña Françoise estuvo a punto de morir en ese viaje. Eran tan terribles los mareos que a cada momento perdía la conciencia. Y en cierta ocasión la creyeron muerta. Se desmayó la niña en el barco, todos creyeron que estaba muerta y ya se disponían a arrojarla al mar. Cuando la madre notó que parecía que respiraba. Entonces dijo, si respira es muy probable que no esté muerta. Incluso se trataba de gente tan ignorante que ni siquiera pensaron que no había muerto, sino que creyeron que había resucitado. Tanta confianza tenían en los dictámenes de los médicos. Finalmente llegaron a una islita llamada María Galante. Allí a Constant no le fue bien y se volvió a Francia. Y dejó a Françoise y a su esposa Jean en la isla. Constant llegó a Francia, quiso marchar a Turquía, pero en el viaje lo agarraron unas fiebres y se murió. Entonces nuestra protagonista, Françoise, está en María Galante, en las Antillas, con su mamá, sobreviviendo gracias a las limosnas que les daban los hombres de la sociedad mercantil de las Indias Occidentales. Es curioso, ¿no?
que siempre fueran hombres de la sociedad mercantil de las Indias Occidentales, quienes le daban limosna a Jean y a su pequeña hija. Aunque su papá era protestante, Jean educó a Françoise en la fe católica. Muy bien, en 1651 volvieron a Francia como indigentes, coladas en un barco mercante. En el barco murió la mamá de Françoise, así que Françoise se quedó solita, nuestra futura Madame de Maintenon, fue a parar a lo de una tía y tuvo allí la vida de la Cenicienta. Las primas eran presentadas en salones y bailongos y ella se quedaba en la casa vistiendo ropas estrechas y viejas y se conformaba con un cuarto espantoso. Ya sabemos todos la historia de la Cenicienta. Pero un vecino se apiadó de ella. Y es importantísimo tener un vecino que o bien se apiade de nosotras, o bien descubra nuestro talento oculto, o algo. Era el poeta Paul Scarron, que por esos momentos intentaba mostrar en París unas obras humorísticas que había escrito. En realidad, contaremos algo de Paul Scarron. Era muy famoso, pero no por su creación literaria, sino una cierta deformidad física que tenía. Padecía una artritis violentísima que lo mantenía postrado y basaba su humor en descripciones de sí mismo que hacía. En París lo trataban como una especie de fenómeno de curiosidad y la gente iba a su casa para verlo y tener alguna conversación. Esos eran esos tiempos, ¿no? Tiempos deleznables como estos. Era pobre este muchacho Paul Scarron y vivía gracias a la generosidad de sus amigos. Un día Françoise, que se había vuelto en esta página y media una muchacha muy hermosa, fue a visitarlo a Scarron, al tipo y Scarron se enamoró y poco a poco logró conquistar, digamos, la confianza de Françoise. Y la chica lo visitaba todos los días al tipo. Ella le empezó a contar su vida miserable, dice, mi papá estaba preso, todas esas cosas que hemos contado acá, ¿no? Y Scarron supo que, pobre como era, Françoise jamás podría aspirar a un casamiento decoroso. Entonces hizo llamar a la tía de Françoise y pidió él mismo la mano de Françoise. Entonces la tía le dijo, che, mirá, acá el de al lado, es el tipo quiere casarse con vos. Yo no le diría que no, porque la otra posibilidad es que entres a un convento. Y el tipo, ya lo ves que es medio fulero, qué sé yo, en realidad era una persona con enormes dificultades, pero era preferible al convento y Françoise agarró viaje y se casó con el poeta. Y se amaron, vamos a decirlo así. Scarron le enseñó italiano, digo en las pausas, castellano y algo de latín. Sobre todo le pulió el ingenio a Françoise. Bien pulido. Bien pulido. Y la destreza verbal. Y así que al poco tiempo nuestra Françoise pudo hacer gala de notables dotes oratorias con gente de alto rango y qué sé yo. Esa gente iba siempre a visitar a Scarron, como se ha dicho, ¿no? Entonces los nobles que iban a visitar a Scarron le llamaban a la chica la Belle Indienne, porque había pasado por América. Y andaba ahí llena de admiradores aristocráticos y qué sé yo. En 1660 el bueno de Scarron se murió. Tuvo la precaución de morirse, pero no le dejó nada a Françoise, que quedó sola, sin familia, sin techo, a merced de la ayuda de los demás. Pero ahora sí tenía amigos que había conocido ahí en el salón de Scarron. Se había hecho amiga del duque de Richelieu, del mariscal Albret. Bueno, una vez en la casa del duque de Richelieu, conoció nada menos que a la marquesa de Montespan, que era la favorita del rey. La Montespan no le prestó mucha atención, creyó que era una sirvienta,
Pero al poco tiempo Madame de Montespan quedó embarazada del rey. Madame de Montespan era la favorita oficial de Luis XIV. Y el nacimiento debía mantenerse en secreto. Estaba embarazada del rey, imagínese. Entonces se fue a un lugar, la tipa, tuvo al que después sería el duque de Maine, en secreto, qué sé yo. Y Madame de Montespan pensó en la muchacha que había conocido en aquellas reuniones y la llamó para hacerle un ofrecimiento. Encargarse del hijo que iba a tener, ¿no? Y François se aceptó. Tenía nada más que velar por la criatura y cuidar de que nadie sospechara que era hijo del rey. Después Madame de Montespan tuvo otros hijos que se entregaban a distintas nodrizas en distintos lugares. François se tenía que ir a verlos a todos los días para certificar que estuvieran bien. Pero cuando los hijos de la Montespan fueron 7, ya no se pudo pretender que François se corriera todas las noches de un lado para otro, como se apoya un carro para visitar a los niños. Entonces le alquilaron una casa en Vaugirard, donde vivió con los 7 hijos de la otra favorita del rey. Y hasta entonces François no se había cruzado nunca con el rey. Y un día el rey llegó disfrazado para visitar a sus 7 hijos. Y encontró a François leyéndoles un cuento. Había una vez un señor que se llamaba Pascual Angulo, qué sé yo. Y el rey se enamoró. Llegó, la vio leyéndole cuentos a los niños y se enamoró. Vio cómo es uno cuando ve que una dama está leyéndole cuentos a los niños, especialmente cuando esta dama está vestida del modo que solía vestirse Madame. En realidad, Madame notó algo extraño en el comportamiento del rey, ¿no? Otra que también notó algo extraño en el comportamiento del rey para con la lectora fue la favorita del rey, que vio que el rey estaba mirando con muy buenos ojos a la chica que les leía cuentos a sus hijos. Entonces, preocupada, hizo algo que se hacía mucho en Francia, que es cuando vos estabas celosa de una tipa, le buscaba a su marido. La quiso casar con un tal Villars, que era un hombre disoluto, un viejo disoluto. Y Françoise rechazó el casamiento, y la Montespan de la preocupación pasó al enojo. Un día, en los aposentos de la Montespan, estaban jugando a las cartas. En un momento la anfitriona empezó a hostigar a Françoise. Insistió en que le llevara un vaso de agua, como son las favoritas de los reyes. Ajá. Una empieza a decir, a ver, vos anda a buscarme esto, a ver quién tiene más poder. Y naturalmente todavía era la Montespan la favorita. Y la mandó a Françoise y dijo, che, Françoise, anda a buscarme un vaso de agua. Después empezó a burlarse de su matrimonio con el poeta inválido. Esas chistes no se hacen. No, señor. Y lo empezó a jorobar. Todo mientras jugaban las cartas, ¿entiende la situación? Estaba el rey. El rey, Reinaldo estaba presente. Madame de Montespan, la amante del rey, la favorita del rey, y la otra, que todavía no era nada del rey, estaba ahí, que era la que cuidaba a los hijos. Y la otra, para darse hija, ay, andame a buscar agua, ay, que te casaste con ese, qué sé yo. Y por ahí, François no aguantó más y se acercó al rey y le dijo, creo que Madame de Montespan ya no me necesitará esta noche. ¿Me permite su majestad retirarme? Quería irse para terminar con todo eso. Y el rey respondió algo que dejó a todos estupefactos. Dice, sí, señora marquesa. Es decir, la nombró marquesa en ese mismo acto. Tómesela nomás, señora marquesa, le dijo. Había otorgado un marquesado a Françoise solo con aquella respuesta. Y el rey empezó naturalmente a aproximarse a Françoise más peligrosamente. O sea, me te hago marquesa y... Sí. ¿A qué estamos jugando? Y larga el libro de cuentos. Ella al principio lo rechazó. Dijo el tipo. ¿Qué hacemos? ¿Soy el rey o qué soy acá? Sí. Yo soy un logi. Françoise tenía un confesor, como todos nosotros. ¿Usted tiene confesor, Rolón? Sí, se llama analista el mío. Bueno. El analista de Françoise era el abate Gobelin. Y el confesor del rey era nada menos que Père Lachaise, ese que puso un
un cementerio muy exitoso en París, donde entierran a los mejores muertos. Tuvieron una reunión interesante los dos confesores, como si su analista Sí. y el analista de su novia se reunieran. Ajá. Empezaron Sí. a decir, ¿sabés lo que me dijo el tipo? Dice, pero eso está bien. Está bien, porque intercambian una información interesante. ¿Qué es eso? Ajá. No sé. Y Perrachés le dijo a Gobelin que lo ascendería en la jerarquía eclesiástica si indicaba a François que se entregara al rey. ¿Entiendes? Es como si su analista le dijera al analista de una amiga que a usted le gusta, che, escuchame, te doy 20 mangos. Dale bola, Rolón. Si le decís a la chica que analizás vos a la tarde, a la loca a las 5, que se le entregue a Rolón, Ajá. que es el que analizo yo y que ya me tiene podrido, entonces digo, toma 20 pesos, decirle que se entregue, así le empieza a contar otra cosa, pues estoy encajado. Y el otro dijo, bueno, está bien. Y Françoise, que era muy católica, aceptó los consejos de su confesor. El confesor le dijo, hija mía, dice, bueno, Entiende lo que te digo. y entonces esta chica aceptó los cariños del rey y fue su amante. Poco después se conoció el asunto de los venenos que destruyó a Madame de Montespan, y entonces ya Luis, desembarazado de su favorita principal, se acercó mucho más a Françoise y la convirtió en favorita oficial. Ese fue el triunfo. Después todos conocemos el final, ¿no? La historia de Madame de Maintenon, ya cuando se convirtió en eso, desde el momento en que fue favorita real, y lo fue hasta que el rey murió, fue la última. Algunos dicen incluso que hubo entre los dos, entre el rey y Françoise, un casamiento secreto, pero lo cierto es que ella influyó muy mal sobre el rey. Fue una mala influencia. Fue instigadora de tremendas represiones religiosas que desembocaron en la revocación de aquel edicto de Nantes, lo que llevó a los protestantes, entre ellos algunos parientes de ella, otra vez a la ilegalidad. Pero esa es otra historia. Ahora fíjense cómo se puede llegar a desatar, a limpiar un camino que parece difícil, cuando quien compite con nosotros comete un error grave. Estaban jugando al chinchón. No había ni la menor posibilidad para esta Françoise. Y la otra, que tenía las mejores cartas, que era la amante del rey, la Montespan, se complace en burlarse. Y al rey se le ocurre, hasta luego, señora marquesa. Y la pobrecita que le leía cuento a los chicos pasó a ser la marquesa. Si a nosotros nos gustaran las moralejas, podríamos decir que es conveniente no burlarse del tipo que está en notoria desventaja. Las burlas agrandan y pueden producir nuestro propio descrédito. Sí, agrandan al otro y lo disminuyen a uno. Exactamente. Más si está el rey presente. Más si está el rey presente debe suprimirse, es un inciso inadecuado. Y iba a agregar entonces, y si uno está jugando al chinchón, pero sería muy específico, claro, circunscribir la moraleja a un caso tan cerrado como este. Pero el caso es que no nos gustan las moralejas. Y a veces uno se burla y le va bien. Sí, pero... A mí me ha sucedido mucho ser, no Madame de Maintenon, ser Françoise. Soportar que alguien se burlara de mí y nadie me ha nombrado marqués todavía. He preguntado, ¿puedo retirarme, señora? Sí, tómatela, que estoy acá. Y me he ido y no me han llamado nunca. O sea que no es ninguna garantía que ante ese suceso aparezca un rey Luis XIV que lo venga a salvar a uno. Así que, ¿qué hago, doctor? De todos modos, no se burle. No se burle. Yo creo que no hay que burlarse, aun cuando burlarse
fuera a darnos ventaja. Claro. Y sobre todo cuando burlarse es fácil, Alejandro. Digo, cuando uno se burla de alguien que no tiene el poder Está bien, yo expresarse creo que por el otro. tema está en una cuestión finalmente relacionada con la inteligencia. Claro. La burla fácil es propia de las mentes vulgares. Entonces, cuando uno se burla de un tipo, porque el tipo es inválido, uno es no solo un miserable, sino que es un gil. Eso está bien. Bueno, habíamos preparado para este programa numerosos chistes de burlas, de ironías canallas y de chanzas infames sobre los defectos de las personas. Lamentablemente hemos tenido que suprimir todas esas divertidos incisos. ¿A quién dedicar esto? A Françoise, aunque más no sea en la primera época. Está bien. Después ya cuando instigó la guerra de religión. Bueno, No, pero en esta historia se lo merece la dedicación. sí, yo creo que sí. A la hija, a la mamá de Françoise, Allá. o sea, a la hija, ahí está, me puse nervioso, a la hija del dueño de la cárcel, no del dueño El de la director. cárcel, el director de la cárcel. Ah, el chancho de la cárcel, sí. Qué extraordinario, conocer a nuestra novia, a nuestra mujer, en la cárcel y ser, no una presa, porque si no, no la conoceríamos. La hija, qué extraordinario. ¿Y cómo que se pasearía entre los presos, la chica? Sí, seguramente. Claro, y el tipo de atrás de la reja le habrá dicho... Solita. Mirá. Y ella le habrá dicho, ¿no? Después se habrán puesto de novio, ¿y dónde se encontrarían? A través de la reja, como tantos novios. Claro. Y ella no le podía hacer escenas de celos, naturalmente, que estaba el tipo ahí. Tú me engañas, embustero. Claro. Ahora, el que merece la dedicación es el tipo, Alejandro, porque mire que es una situación desventajosa. Uno tiene muy pocas herramientas a mano, encerrado ahí para levantarse una mina, ¿eh? Hay que tener lo suyo, ¿eh? Sí, está bien. Yo esa no la... No está bien. Felicitaciones. El tipo se levanta una mina estando en cana. Sí. Que la mina es la hija del director de la cárcel. Ese es récord mundial. Se lleva todos los premios ese tipo. ¿Qué me venís con Robert Redford? Claro. Se pone un palo Si sos actor de cine, si sos Fiore, si trabajás en el teatro, te esperan la mina a salir y dice, ay, qué bien que actúa, así se levanta mina cualquiera. Pero en la cárcel, además uno está roñoso en la cárcel. Sí. Está sin afeitar, unas pilchas horribles, mal comido, medio demacrado. Sí, todo en contra. Todo en contra, ¿qué hace? No le podés contar ninguna mentira. ¿Cómo decir que, mira, si supieras el fin de semana estuve paseando en lancha con unos amigos? Mentira, estuviste en cana. Estuviste ahí. Hay que tener talento, ¿eh? Sí, bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos de personas que habiendo caído presas llegaban a conquistar a la hija del director de la cárcel. No hay ningún tango al respecto. No hay ningún tango. En cambio, ya que esta chica fue la última favorita de Luis XIV, me pareció que no estaba mal el tango Vieja Amiga. Me parece que cuando las amantes alcanzan un grado de antigüedad en el ejercicio de su dignidad, empiezan a convertirse en amigas. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Justamente, los amores suelen no durar porque uno empieza a fastidiarse, porque la mujer que uno amaba se convierte en amiga. ¿Qué es esto de amiga? Sin embargo, es una virtud, la amistad. No para este programa, pero en general. Entonces, el tango Vieja Amiga viene a saludar esa condición amistosa de la relación entre Françoise, llamada después Madame de Maintenon, y el rey. Vieja Amiga va a ser cantada por un cantante que es ejemplo para todos nosotros y que es Hugo del Carril. Así que adelante, don Hugo, cante Vieja Amiga en homenaje a Madame. Vamos a hablar de la última favorita de Luis XIV, Madame
de Maintenon. Yo creo que la última novia de un tipo es más importante que la primera. Todos hablan del primer amor, y se llenan la boca hablando de primeros amores, como si las inauguraciones tuvieran, vaya a saber qué sentido mágico. Lo tienen, desde luego, pero me parece que es importante saber quién es la última. Nos preguntábamos en la charla de la Feria del Libro, había cuenta de que Jacob estaba enterrado en la cueva Macpela con Lía, que no fue la mujer que le había elegido, con quien apareceremos nosotros en nuestra cueva Macpela, junto a quien seremos enterrados o recordados. Y pensar que a lo mejor el destino de muchos de nosotros era ser asociado de un modo cósmico con personas equivocadas. Pero la última favorita de Luis XIV fue la hija del director de la prisión, que se llamaba Jean. Y se casó con él en la cárcel. Era aquí una historia maravillosa. Lo meten en cana a un tipo, y el tipo es tan seductor que se levanta a la hija del director de la cárcel. Ya no pasan estas cosas en el mundo de hoy. El mundo de hoy es tan desagradable que no hay ninguna posibilidad de que un convicto se enamore de la hija del director de la cárcel, por la razón sencilla de que no es posible que la conozcan. Ni siquiera conocen al director de la cárcel. Probablemente las cárceles no sé, antes de ser Madame de Maintenon, se llamaba Françoise d'Aubigné. D'Aubigné, es lo correcto. Françoise d'Aubigné. Su padre, Constant, era hijo del poeta Agripa d'Aubigné, pero no era poeta, el papá de Madame, sino que era jugador y borracho, como suelen ser los hijos de los poetas. Uno está tan preocupado escribiendo sonetos que el nene anda por ahí cuando quiere acordarse le ha hecho jugador y borracho. Y uno está tan preocupado escribiendo sonetos que no le importa. Bueno, el papá de Françoise, llamaremos así a la futura Madame de Maintenon, andaba siempre en algún negocio turbio, pisaba sobre él la sospecha de haber asesinado a su primera esposa, en fin. Lo acusaron también de conspirar con los ingleses y terminó en la prisión de Burdeos. Parece que ante Constant, el papá de Françoise, sucumbían todas las mujeres. Y una de ellas fue